La laicidad del Evangelio, de José María Castillo. El Dios de Jesús. En un sentido muy verdadero y sin ninguna exageración, se puede afirmar que Jesús le cambió el nombre a Dios. En cuanto que el nombre propio de Dios para Jesús es Padre. Esta palabra aplicada a Dios es infrecuente en las tradiciones del Antiguo Testamento. Jeremías 31:9, Segunda de Samuel 7:14, Salmo 2:7, 103:13. En el Nuevo Testamento, el término pater aparece 414 veces, la mayoría en los evangelios. Solo en el Evangelio de Juan se encuentra 136 veces. Quizá una de las cosas más significativas que destacan los evangelios cuando designan a Dios como Padre es que no enaltecen el poder, el dominio, la fuerza o la grandeza y dignidad de ese Padre, sino su bondad. Mateo 5, 43 a 48, Lucas 6, 35 a 36. Su bondad, en el significado más exigente que se puede imaginar, porque Jesús nos dijo a los mortales que tenemos que ser buenos hasta amar a nuestros enemigos y a los que nos persiguen. Mateo 5, 43 a 44. Para que seáis hijos del Padre nuestro. Mateo 5, 45. Es el amor y la bondad que se considera como lo propio y nuevo en el cristianismo. Tan nuevo que Jesús viene a decir: lo que os hace hijos de Dios no es un ritual religioso, el rito del agua bautismal, sino una conducta de amor. La bondad hasta con los que os odian y os quieren matar. Lo que define y caracteriza a los cristianos no es la religión del rito, sino la laicidad del amor bondadoso. Teniendo en cuenta que se trata de una bondad que no tiene límite alguno, porque es igual con todos, lo mismo con los buenos que con los malos, con los que piensan como yo, como los que no me soportan. Pero hay más. Jesús llega a decir que esta conducta laica es tan decisiva que tal conducta es lo que nos eleva hasta la perfección de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Mateo 5:48. Mateo sustituye el adjetivo misericordioso de la fuente Q, que está en Lucas 6:36, por la perfección, es decir, la bondad con todos por igual es la cima de la perfección del Padre que nos presenta y representa a Jesús. Para Jesús, la perfección de lo divino no está en lo religioso, sino en lo laico. Así es el Dios que nos presenta el Evangelio de Jesús. Por eso, lo más desacertado que podemos hacer ante este Dios no es desobedecerle, sino temerle. Lo peor, lo más perjudicial para cualquier ser humano es tenerle miedo a Dios. Esto es lo que enseña con meridiana claridad la parábola de los talentos. Mateo 25, 15 a 28, Lucas 19, 11 a 27. Discuten los estudiosos de la antigüedad el significado del talentum y su equivalencia con las monedas actuales. En este asunto se suelen fijar bastante los buenos comentarios al Evangelio de Mateo. Pero ocurre que esos mismos comentarios que derrochan erudición en esta cuestión secundaria no se fijan en el hecho capital que plantea el relato de la parábola. Y ese hecho no es otro que, según se narra en la misma parábola, lo que en ella queda más claro es que el que recibió solo un talento se quedó sin nada, por una sola razón, porque tuvo miedo al Señor de los talentos. El miedo a Dios fue su perdición, porque el miedo paraliza y anula. Así nos hace Jesús el retrato del Padre y el modelo de relación que debemos tener con Dios. Ante el Dios de Jesús,
El miedo equivale a perdición. Desde la religión más antigua que se conoce en el mundo, la religión de Mesopotamia, lo divino provoca miedo y paraliza. Así aparece ya en el poema de Gilgamesh. Es más, se sabe que la sola palabra Dios indicaba desde las primeras religiones algo no solo sobrehumano, sino además terrorífico, de forma que el verbo amar no aparece en los escritos religiosos, sino de manera excepcional. Cuando Jesús entró en conflicto con la religión, el templo, los sacerdotes y los fariseos, aquel conflicto no fue con la religión de Israel. No olvidemos que Israel y su religión fueron tan importantes para Jesús que llegó a llorar por la ruina que amenazaba a su pueblo y al templo de aquel pueblo. Mateo 23, 17 y 19 a 24, 1, 7. Lucas 13, 34 a 35, Marcos 13, 1 a 2, Lucas 21, 5 a 11. El conflicto de Jesús no fue con aquella religión, sino con la religión como conjunto de mediaciones propias de lo divino y lo sagrado, que con frecuencia se anteponen a lo humano y lo profano, limitan lo humano y lo secular, y a veces las cosas se plantean de manera que lo presuntamente divino llega a anular lo que se considera meramente humano. Incluso no faltan casos en los que, con mal gusto y hasta poca educación, ha existido gente de la religión que hablaba de nuestra condición humana haciendo referencia a lo despreciablemente humano. Por eso es tan importante y tan urgente insistir en que el Dios de Jesús es el Dios encarnado, es decir, el Dios al que encontramos primordialmente en nuestra propia vida, en nuestra propia humanidad y hasta en nuestra propia debilidad, en nuestras limitaciones y carencias. Así fue el Dios que orientó y dio sentido a la religiosidad de Jesús. Por lo demás, y como es lógico, a lo dicho en este capítulo y para hablar con propiedad del Dios de Jesús, es indispensable recordar lo dicho sobre el Padre del Cielo, tal como lo presenta Jesús en las parábolas y en el Sermón del Monte. Y todavía una observación de enorme importancia. Los cristianos tropezamos cuando hablamos de Dios Padre con una dificultad muy fuerte. Esta dificultad consiste en que cuando recitamos el credo, el símbolo o fórmula fundamental de nuestra fe, repetimos el texto que elaboró el Concilio de Nicea en el año 325. Y como es bien sabido, al afirmar nuestra fe en Dios como Padre, le añadimos el calificativo de Todopoderoso, con lo que nos vemos obligados a destacar no la bondad del Padre, sino el poder de ese Padre. Es más, para destacar semejante poder, el Concilio de Nicea utilizó el término griego pantocrátor, una palabra que ni se encuentra en toda la Biblia y que fue tomada del lenguaje imperial de Roma, porque con ese término se expresaba que el emperador era el amo del mundo. Este punto decisivo entraba también en los intereses políticos del emperador Constantino, lo que, entre otras cosas, provocó que la definición de la fe que formuló Nicea no fuera aceptada hasta el año 381 en el Concilio de Constantinopla, después de enormes tensiones y conflictos entre los mismos cristianos.